Entonces empezamos viendo lo que son la continuación de un poco de algunos conceptos que hemos dejado así pendientes. Y estas diapositivas se denomina cámaras de inspección del alcantarillado domiciliario y dispositivos de inspección y limpieza del sistema. Hemos visto las anteriores clases, si se acuerdan, en la teoría, que habían dispositivos que utilizábamos para el tema de ser puntos para obstruir el paso de los gases, ¿sí? Los denominábamos los puntos de rotura, ¿sí? Obstrucción del paso de los gases que provienen del alcantarillado, de los tubos que se va acumulando. Entonces tenemos estos, ¿sí? Y hemos visto que teníamos las cajas interceptoras, como tenemos aquí en la figura, ¿sí? Estas son las cajas interceptoras que recibían el flujo de cualquier lado, ¿sí? Pueden tener de varios ingresos, pero trabajan como un sifón. Entonces con eso evitan el paso de los gases. ¿Por qué? Porque se acumula aquí agua. Entonces son unos tapones hidráulicos, ¿ya? O sellos hidráulicos. Lo mismo pasaba con lo que yo estoy marcando ahora con el dibujo del centro, que son las cajas desgrasadoras, ¿sí? Que es el mismo sistema de sifón, solo que son de mayor dimensión, ¿ya? Entonces también acumulan agua, ¿sí? Y por lo tanto son tapones hidráulicos o sellos hidráulicos. Entonces evitan, entonces obstruyen el paso de esos gases, ¿sí? Entonces esa es su principal función que se le ha dado, pero no es única, ¿ya? Por eso ahora lo incluimos aquí, porque también son dispositivos de inspección y limpieza. Estos, las cajas interceptoras que está aquí, a la larga se va acumulando de material. ¿Por qué? Porque recibe las aguas grises, ¿sí? Hemos dicho que las cajas interceptoras las vamos a colocar en los baños y van a recibir las aguas grises. Y a la larga van a acumular por el efecto del sifón material. Puede ser pelos, cabellos, ¿sí? Entonces va a acumular. Y tenemos que limpiarlos. Entonces por eso se utiliza para limpiar, ¿sí? También nos sirve para que obviamente van a tener una tapita, que puede ser también una rejilla. Esa tapita puede ser parte de la cerámica y por eso hemos dicho que están cerca de lo que es las bajantes, ¿sí? Y por lo tanto podemos destapar y de ahí podemos introducir, ¿sí? Algún cable, un alambre, ¿sí? Para el destapado de los tubos, ¿sí? En el caso de que se nos obstruya, por ejemplo, el ramal del lavamanos, o de la conexión que tengamos de esta caja a la bajante, entonces podemos de ahí chusear, o sea, introducir el cable o alambre y poder sacar el material que tenga obstruido nuestro tubo. Nos sirve para eso. Y lo mismo pasa para lo que es la caja desgrasadora. Pero obviamente este es más delicado. ¿Por qué? Porque va a trabajar directamente en la cocina y va a acumular bastante grasa, ¿sí? De lo que hacemos nuestras comidas, lavamos nuestros utensilios, ¿sí? Va a acumular. Por eso es de mayor dimensión. Y a la larga tenemos que abrirlo y sacar esa grasa que se acumula y botarla, obviamente, pero al basurero, ¿sí? Y obviamente también nos sirve para posibles tapadas en lo que son los tubos de salida y de ingreso, o sea, el ramal que viene del fregadero. Entonces nos sirve para eso también. También tenemos aquí en el gráfico, tengo aquí una tapa, ¿sí? Que representa lo que es la caja interceptora. Ustedes han debido ver en sus patios, en sus jardines y también ustedes ya lo han dibujado, ¿no? En sus planos, ¿sí? Que hay cámaras que necesitamos y esas son las cámaras de inspección,
¿ya? De manera general yo les llamo así. Y estas cámaras, su función principal es obviamente limpieza. Ahí se va a acumular algún tipo de material que haya pasado por los tubos de los artefactos, entonces también posiblemente se vaya acumulando lodos, tierra, cabellos, ¿sí? Entonces ahí también nos sirve para proceder a limpiar, ¿sí? Y estas cámaras tenemos que hacer una limpieza también anual. Y obviamente también nos sirven para el tema de la inspección, ¿sí? En caso de que haya obstrucción, ¿sí?, de nuestra bajante, ¿sí? Y hemos dicho que vamos a tener una cámara de inspección al lado de nuestra bajante, entonces podemos destapar esta cámara y de ahí podemos chusear, o sea, introducir un cable, un alambre y alcanzar los 2 metros o 3 metros o 1 metro que tengamos hacia nuestra bajante y poder destapar, ¿sí?, si hay algún objeto que esté obstruyendo nuestra bajante, ¿sí? Entonces nos permite destapar tal vez otra cámara que esté aguas abajo, ¿sí? Entonces esa es la función que tenemos. Entonces ya hemos visto que también los dispositivos que hemos visto, que son los tapones hidráulicos, también sirven para el tema de limpieza. Ahora aquí también tenemos el tema del sifón en U o tipo S, ¿sí?, que tenemos debajo del lavamanos. Ese también es un dispositivo básico de limpieza, ¿sí?, y también de inspección, ya que por debajo tiene una tapa o buje, ¿sí?, que nos permite hacer la limpieza, la acumulación, porque aquí se va a acumular también cabellos, ¿sí?, ya que permanentemente tiene agua. Entonces ese es un primer dispositivo básico para la limpieza. También tenemos lo que son los registros sanitarios, que no es muy común colocarlos en viviendas, pero sí ya en edificios se los coloca, ¿sí? Y son la prolongación tal vez de tubos horizontales que van a tener una tapa, ¿sí?, que eventualmente lo podemos destapar y introducir por aquí el cable para destapar el tubo horizontal que esté debajo de nuestra losa o de algún ramal, ¿sí? Aquí tenemos el mismo ejemplo de lo que es el sifón, ¿sí? Tenemos el sello que hemos visto y tenemos aquí las diferentes formas que podemos encontrar y sus tapones que nos sirven de limpieza, ¿ya? Y aquí vemos el ejemplo de cómo se colocaría, digamos, el registro sanitario, ¿sí?, RG, que es una tapita que va a estar que es una T que se adosa a nuestra losa, y de ahí podemos hacer el chuseado o la limpieza o introducción del cable en caso de que nuestro tubo que esté colgado debajo de nuestra losa se taponee, ¿sí? Entonces podemos hacer, y obviamente tenemos de diferentes formas, ¿sí?, y obviamente sus tapas también de diferente. Aquí tenemos la imagen, ¿sí?, de esos registros que tenemos. También esos registros, si bien hemos visto en el ejemplo, pueden terminar en la losa, pero también si nosotros tenemos el tubo colgado debajo de la losa, podemos utilizar estos tipo y tener aquí el tapón, ¿sí? Y aquí el tubo horizontal que está colgado de nuestra losa podemos tenerlo así, ¿sí? Y eventualmente este tapón, que ya lo tenemos aquí, puede ser también de plástico, ya no de bronce, ¿sí?, puede ser destapado y ayudarnos a destapar o proceder a la limpieza del tubo en caso de obstrucción. Ahora, este tipo de registros que se colocan normalmente los vamos a colocar, fíjense en la imagen, justo al pie de nuestras bajantes, ¿sí?, internas. Podemos tenerlos, ¿sí?, para facilitar el tema del chuseo o limpieza. En caso de que nuestro ambiente
¿sí? No nos permita la conexión o colocado de una cámara, ¿sí? Si no podemos tener el acceso y poder colocar una cámara, ¿por qué? Porque justo este ambiente donde tenemos la posibilidad de colocar una cámara es tal vez un dormitorio, tal vez una sala de reuniones, entonces no lo vamos a colocar ahí, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que colocar es este tipo de registros, ¿sí? Para la limpieza eventual de ese tubo, ¿sí? También los colocamos ahí, les decía, en los pies, para justo limpieza de la bajante, ¿sí? Aquí ya vemos a detalle lo que es la caja interceptora, que ustedes ya lo han visto. Aquí tenemos cómo es el funcionamiento. Puede ingresar por cualquier lado, ¿sí? O puede tener múltiples ingresos, ¿ya? Y como le explicaba a su compañera, estos ángulos pueden ser así, pueden ser los ingresos de 90 grados, ¿sí? Pueden ser en contra, por ejemplo, este ingreso está en contra de este otro ingreso que está al frente, ¿sí? No nos interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto trabaja como sifón. Fíjense en la imagen, aquí tenemos el ingreso, ¿sí? Y puede ingresar también de este lado, del frente, ¿sí? Pero el agua va a entrar aquí y se va a acumular aquí, ¿sí? Dentro de la cajita. Y posteriormente va a entrar por el sifón y va a salir, ¿sí? Entonces no hay problema del ángulo, ¿sí? De esta cajita interceptora. Y lo mismo se aplica para lo que es la caja desgrasadora, ¿sí? Podemos tener varios ingresos en la caja desgrasadora y no va a afectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque también trabaja con un sifón, ¿sí? Y esta salida es obviamente puede ser en este nivel o puede estar por debajo, ¿sí? En otro nivel, ¿sí? Dependiendo del tamaño de nuestra caja. Aquí tenemos la imagen de lo que es la caja desgrasadora. Y esta caja, antes de pasar, por ejemplo, aquí estamos viendo lo de la caja interceptora. Normalmente el diámetro de esta cajita, ¿sí? Este diámetro, porque es circular, es de 15 centímetros, ¿sí? Normalmente lo fabrican cuando es hechizo de un tubo, ¿sí? O otros lo compran y si es de industria ya vienen hechos. Pero normalmente el diámetro interior es 15 centímetros, ¿sí? Ahora aquí tenemos lo que es la caja desgrasadora, ¿sí? Y este tipo de caja, ¿sí? En realidad también puede ser cuadrada, o en este caso que estamos viendo es circular, pero su diámetro, ¿sí? Es el doble de la caja interceptora. Entonces su diámetro es de 30 centímetros como mínimo, ¿sí? Es grande y también es más alta, ¿sí? Como verán aquí, es más alta y es 30 centímetros como mínimo. Y obviamente que va aumentando, puede ser ya de 40, 45, 50 y podemos tener ya de sección cuadrada, sección rectangular, dependiendo de dónde lo vamos a enfocar. Obviamente si lo vamos a tener en una cocina industrial o de un hotel, un restaurante, entonces va a ser una caja rectangular de mayor dimensión, porque tiene que acumular con el tiempo la grasa. Y eso obviamente lo colocamos por debajo de lo que es el lavaplatos o fregadero, ¿sí? Como estamos viendo. Pero obviamente lo vamos a acercar lo más posible a nuestra bajante o a nuestra cámara de inspección. Otro elemento de limpieza o de inspección, pero ya no es su función el tema de retener los gases, son las cámaras de inspección, ¿sí? Y esta tenemos aquí una fotografía de una cámara, ¿sí? Y como verán, la conexión la podemos hacer así, en ángulo que sea de 90 grados, ¿sí? No afecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque internamente le vamos a hacer esta conexión, ¿sí? En forma de codo, en la que no se va a generar ese ángulo recto, ¿sí?
Ahora, estas cámaras nos sirven nuevamente para el tema de la limpieza de todos los desperdicios que podamos tener, ¿sí? En el caso de inspeccionar, ¿sí? Podemos inspeccionar y también proceder a introducir los cables a los tubos que son los afluentes o influentes de la cámara para proceder al destapado, ¿sí? Estas cámaras también las podemos construir de hormigón, hormigón ciclopio, hormigón armado, ladrillo gambote, ¿sí? Su función más que todo no es acumular la cantidad de agua, sino es simplemente el paso, ¿sí? Como verán, son medias cañas de tubería que pasan, entonces nos sirven para ver, ¿sí? Para ver qué está pasando en las cámaras, si está fluyendo, no está fluyendo, si hay material acumulado, ¿sí? Como verán, aquí ya tenemos otro corte en el dibujo, ¿sí? Entonces tenemos que darle este sentido en el caso de las cámaras. Ya cuando entremos al siguiente capítulo en tema pluvial, estas cámaras se pueden volver mixtas, ¿sí? Para retener lo que es el alcantarillado sanitario y también el pluvial. Aquí les decía, teníamos la bajante y tenemos lo que es la cámara. Aquí está la cámara. 6. Entonces tiene que estar cerca. ¿Para qué? Para que introduzcamos y podamos hacer el destapado, ¿sí? De nuestra bajante en caso de que se obstruya. Aquí tenemos otro ejemplo de cámara, pero esto es cambio de dirección, ¿sí? Hace un cambio de dirección, no brusco porque no es en ángulo recto, sino hace un codo, ¿sí? Aquí también tenemos lo que es la tubería, ¿sí? Y puede haber una conexión de este lado, pero no se conecta en ángulo recto y podemos tener en el otro sentido y se conecta en el otro, ¿sí? Pero con ángulos que van diferenciándose, ¿sí? Se van conectando de diferente manera, no en ángulo recto. Ahora aquí tenemos la imagen de cómo sería. Tenemos aquí la cámara, ¿sí? Que va a recibir todo lo que es las aguas servidas de nuestra vivienda, y tenemos que tener una última cámara, ¿sí? En el límite de la propiedad para la conexión con la cámara o el colector principal que va en la calle, en la calzada, ¿sí? Y esta distancia vamos a tener como mínimo, verificando el tema de los cimientos de nuestra pared, de 1 metro, ¿sí? Entonces tendríamos que estar a 1 metro como mínimo del límite de la propiedad. Ahora nos surgen preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo utilizo caja interceptora, caja desgrasadora, caja de paso? Varios nombres nos aparecen porque hay varios nombres que se utilizan ya cuando uno construye, ¿sí? Y también están en el reglamento. La caja interceptora ya hemos visto que es funcional y se utiliza en los baños, ¿sí? Y tiene doble función. También sirve para el tema de la limpieza e inspección, pero también para lo que es el retener los gases, ¿sí? Como para evitar el paso de los gases provenientes del alcantarillado, lo mismo que la caja desgrasadora, pero ambas tienen una función específica en los ambientes húmedos. Uno es para el baño y otro es para la cocina, ¿ya? Ahora también en el reglamento o en otras bibliografías se utilizan lo que son cajas de paso, cámaras de registro y lo que es cámaras de inspección, buzones, arquetas de paso. Normalmente esos términos ya les voy a aclarar. Normalmente el término buzón se lo utiliza en algunos sectores, ¿sí? Normalmente en el Perú se utiliza. El concepto de arqueta de paso se lo utiliza ya en España, o arqueta, ¿sí? Pero el que normalmente se utiliza a nivel mundial es lo que es cámara de inspección, ¿sí? En la Argentina, en Brasil,
Colombia se utiliza el concepto de cámara de inspección, ¿sí? Ahora en la norma boliviana aparecen dos términos más que los han creado, que es el cajas de paso y cámaras de inspección, que para mí son directamente cámaras de inspección, solo que de menor tamaño, y su función es más específica, ¿ya? Vamos a entrar al detalle. Por ejemplo, nos dice cajas de paso, y como verán, las cajas de paso, como en el caso de uno de sus compañeros que estaba colocando debajo de una grada una cámara, porque no tenía posibilidades, porque justo tenía la bajante y no tenía posibilidades de tener una cámara en un ambiente despejado como un jardín o un patio, ¿sí? Entonces ha tenido que colocarla debajo de una grada. En ese caso, nosotros tenemos que colocar una cámara ciega, ¿sí? Al hablar de cámara ciega es que esa cámara no va a tener posibilidad de abrirse, o sea, tener sus dos cables, ¿sí? O tubos para que podamos levantar la tapa de la cámara, ¿sí? Más bien su tapa no va a tener esa posibilidad, entonces por eso la denominamos ciega, ¿sí? Entonces esas consideramos que muy eventualmente van a sufrir algún tipo de mantenimiento, ¿sí? Tal vez nunca, ¿sí? Y nos dan unas dimensiones que son bastante pequeñas, ¿sí? Nos dicen que por lo menos tenga un diámetro de 15 centímetros, o que tenga, si es cuadrada o rectangular, tenga 40 centímetros de espacio libre, ¿no? O sea, del espacio interno. Y una altura de 20 centímetros, o sea bastante chiquita la cámara, ¿sí? A esas se denomina, pero nosotros no lo vamos a tomar así como nombre, sino también para nosotros va a ser cámara de inspección, ¿sí? Después tenemos las cámaras de registro, que normalmente según el reglamento nos dice que esas las denominamos a las cámaras de inspección cuando estamos haciendo viviendas pequeñas, ¿sí? Viviendas que no superen los 3 pisos, como en el caso que nosotros. Pero nosotros nos vamos a ir acostumbrando a utilizar el término cámara de inspección, ¿sí? También se denomina cámara de registro cuando estamos arrancando, ¿sí? El tema de una bajante, ¿sí? Entonces sería una cámara de registro, y posteriormente serían las cámaras de inspección. Pero para no llevar a confusión, mejor las denominamos cámaras de inspección a todas, ¿sí? Entonces las cámaras de inspección las ubicamos, ya hemos dicho, en los arranques. ¿Dónde serían los arranques? Donde empieza el flujo en la planta baja, ¿sí? Si nosotros tenemos una bajante y va a empezar el flujo por ahí, entonces ese es nuestro arranque, ¿sí? Entonces ahí colocamos una cámara, ¿sí? Estas cámaras, tomen en cuenta, ¿sí? Las tenemos que colocar a una distancia. Si estamos en el caso de colocarlas en el patio, en los ambientes donde ya estamos en el exterior de nuestra vivienda, ¿sí? Tenemos que tener una distancia máxima de 25 metros. Entonces normalmente cumplimos eso, ¿sí? Si en línea recta nos excedemos de los 25 metros, entonces tendríamos que tener una cámara extra, ¿sí? Porque 25 metros nos dice que es muy excesivo para hacer el tema de mantenimiento. Ahora 15 metros se utiliza en caso de que tengamos internamente, ¿sí? Hemos visto que podemos tener cajas de paso, ¿sí? Y estas cajas de paso de sección circular, que pueden ser como las cajas interceptoras de PVC, que también van a ser ciegas, o sea que no se las van a poder abrir, ¿sí? Debajo de la losa. Entonces esas también las podemos colocar, pero ya a una distancia máxima de 15 metros, ¿sí? Ahora estas cámaras de inspección las tenemos que colocar por cambio de dirección, como les he explicado en la anterior clase, y también ahora hemos visto en sus proyectos. También si hay un cambio de diámetro, ¿sí? En el caso de que estemos cambiando de un diámetro DN100 a uno de DN150, entonces tenemos que hacer ese
colocado de una cámara de inspección. Si tenemos cambio de pendiente, también cambio de material en el caso de que estemos utilizando, por ejemplo, las bajantes estamos utilizando de PVC, ¿sí? Y una cámara le estamos llevando, por decirles, por el parqueo, ¿sí? Y obviamente después vamos a un jardín, y en el jardín queremos ya no colocar de PVC, queremos colocar una tubería horizontal de hormigón, ¿sí? Entonces ahí, en ese cambio de tubo de PVC a hormigón, colocamos una cámara. En las intersecciones hemos visto que podemos tener varias intersecciones, ¿sí? Podemos confluir varios tubos en un punto, entonces tenemos que colocar cámara de inspección. En las caídas, ¿sí? En el caso de que tengamos una topografía, como les mencionaba, podemos tener un muro de contención o una topografía, entonces tenemos que tener también cámaras de inspección arriba y abajo. Entonces es también cambio de dirección, pero de manera vertical. Ahí podemos ver una imagen de una cámara de inspección prefabricada, ya que esas se las tiene, ¿sí? De esa manera. Y es lo común que ahora también se tiene, ¿sí? Que se las fabrica y se las puede llevar, ¿sí? Y podemos tener los anillos para ir subiendo de altura y tener el marco final y la tapa también prefabricada. Ahora, ¿qué dimensiones tiene que tener esta cámara de inspección? ¿Ya? Como mínimo vamos a utilizar solo las cámaras de inspección cuadradas, ¿sí? Ya que son las comunes que se utilizan en tema vivienda, ¿sí? Y en edificios. Las cámaras circulares normalmente no se las utiliza, ¿sí? Esas se las utiliza para ya el tema urbano, ¿sí? Para las calles, ¿sí? Entonces vamos a tener las más pequeñas de 60 por 60, ¿sí? Cámaras de inspección de 60 por 60 y una altura de hasta 1,20, ¿sí? Al hablar de 60 por 60 es el espacio interior de las cámaras, ¿sí? ¿Sí? Eso es 60 por 60, ¿sí? De pared a pared, interna. Si nuestra cámara va creciendo por la topografía, porque es muy grande nuestro terreno, entonces obviamente vamos a utilizar tal vez cámaras más profundas de hasta 2 metros, ¿sí? Entonces tenemos que tener una cámara de 1 por 1. Normalmente esto no aparece, ¿sí? Ustedes van a tener comúnmente de 60 por 60, no van a profundizar más, ¿sí? Ya vamos a ver el tema de las pendientes, pero no se llega mucho, ¿sí? Y obviamente estas ya de mayor profundidad, de más de 2 metros, son muy difícil de encontrar, ¿sí? Pero en ese caso tenemos que hacer ya de sección y de diámetro de 1,20, ya sección circular. Ahora la cámara de inspección, como les mencionaba, y en muchos casos hemos visto, ¿sí? En sus proyectos, tenemos que colocarlo a una cierta distancia de lo que es la pared de nuestra vivienda, de nuestro edificio, ¿sí? Y esa la distancia que tiene que tener para no afectar el tema de los cimientos, según norma nos dice que es de 2 metros en caso de que sea un edificio de más de 3 pisos, o sea, un edificio pequeño, pero si sube más su cimentación, tenemos que alejarnos lo más posible. Entonces su distancia tiene que ser de 2 metros, ¿sí? Como mínimo. Y 1 metro tiene que ser la distancia de la bajante a la cámara en caso de que sea una vivienda como la que estamos diseñando, que es un edificio de menos de 3 pisos, ¿sí? Ahora aquí vemos una imagen de cómo sacamos lo que son las camaritas, ¿sí? Entonces aquí tenemos la camarita, aquí ponemos una camarita de arranque, ¿sí? Entonces aquí se coloca el tema de los tubos, ¿sí? Ya hemos visto cómo se los coloca. Aquí tenemos una
un tubo que se va a conectar aquí. Después vamos a tener aquí y vamos a tener al final una cámara que va a estar al filo o al límite de la propiedad, ¿sí? Como máximo tiene que estar a una distancia de 1 metro de la pared, ¿sí? Eso no nos olvidemos. Esta es la cámara última que vamos a tener. Entonces la idea es que esté ahí, ¿sí? Si no tenemos esa cámara última, entonces va a ser muy complicado que de esta cámara por ahí tengamos que introducir un cable, un alambre para el tema de mantenimiento para limpiar este tubo hasta la conexión con el alcantarillado principal que va a pasar por el medio de la calle, ¿sí? Es muy complicado, ¿sí? Entonces, preferible es que lo tengamos lo más cerca posible, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Ahora estos tubos tienen que tener una pendiente, ¿sí? Acuérdense del cálculo, hemos manejado pendientes del 1, del 2%, entonces tenemos que colocar esa pendiente, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la camarita, ¿sí? Podemos tener una camarita intermedia que esté recibiendo agua de algún lado, puede ser que esté recibiendo tal vez frontalmente, ¿sí? Y vamos a tener otra camarita que está aguas abajo, ¿sí? Y tenemos el tubo. Ahora el tubo tiene que tener pendiente, ¿sí? Ahora, esto que estoy colocando, estamos viendo la imagen, tiene que estar reflejado en sus planos también. Este corte tiene que estar presente en los cortes, ¿sí? Hemos dicho que íbamos a tener un corte mínimo en los planos, entonces tenemos que colocar esto en los planos, ¿sí? Este corte de tener cámara y que aparezca esta pendiente, ¿sí? De los tubos. Ahora en planta igual también tenemos que dar referencia de lo que es el tubo, ¿sí? Aquí vamos a dar el nombre del tubo, ¿sí? Entonces vamos a decir tubería sanitaria y le vamos a dar el material. En el caso que estamos viendo ahorita es de hormigón, pero el que nosotros vamos a manejar es PVC, entonces PVC. Le vamos a dar el diámetro, ¿sí? Entonces vamos a decir TN 100, ¿sí? Es el diámetro más grande que más o menos hemos manejado. Y después va a ir inmediatamente después del diámetro va la pendiente. Entonces vamos a colocar la pendiente 2%, ¿sí? Y obviamente en algún lado vamos a colocar lo que es su longitud. Como les decía, siempre tienen esta duda. Me dicen cómo calculo la pendiente de manera gráfica, ¿sí? ¿Cómo puedo colocar en mis secciones esto que les mostraba? Entonces vamos a verlo. Entonces yo voy a tener de esta cámara que está en el lado derecho, va a salir agua, ¿sí? Tengo un tubo que va a salir y se va a conectar aquí, ¿sí? Entonces tengo que calcular la pendiente, ¿sí? Entonces ahí lo que necesito es tener esta distancia. Entonces aquí yo lo voy a marcar con línea punteada. Entonces esa es la distancia que tenemos, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una longitud, ¿sí? Tenemos una longitud. Y yo quiero llegar aquí. Entonces esto lo voy a marcar. De aquí a aquí, de esta cámara a la cámara aguas abajo, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener, por decirles, la cámara 1 y queremos llegar a la cámara 2. Y tenemos que representar en nuestras secciones de nuestro plano
este tubo que está con pendiente, ¿sí? Entonces aquí yo tengo una altura, ¿sí? Entonces aquí voy a tener una pendiente, ¿sí? Dependiendo de mi cálculo, cómo he calculado y he adoptado los valores, ¿sí? Normalmente hemos utilizado de 2, 1%, entonces vamos a tener aquí una pendiente de los 2%, ¿sí? Entonces aquí yo voy a colocar la pendiente, va a ser igual a H entre L, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si tengo una pendiente de 2%, entonces voy a tener esto. 2% es igual a H sobre L. Ahora lo que yo quiero determinar es H, cuánto tengo que bajar en mi AutoCAD, ¿sí? Entonces simplemente despejo de esta fórmula y va a ser la pendiente por L, ¿ya? Entonces H va a ser igual a 2% por la longitud, ¿sí? Esto puede ser también 1% o puede ser también 4%. Acuérdense que hemos puesto 4% justo al tubo, al colector domiciliario que se conecta al alcantarillado principal, al público, ¿sí? Entonces tengo que saber esto, ¿sí? Entonces voy a tener aquí tal vez otro tubo que salga, ¿sí? Entonces va a tener otra pendiente tal vez, ¿sí? Si es que va a ser esta mi última cámara que colinda con la propiedad, ¿sí? Si aquí voy a tener la pared de mi propiedad y esto hemos dicho que tiene que tener una distancia de 1 metro como máximo, ¿sí? Y aquí ya voy a conectar, entonces esta va a tener 4%, ¿sí? Y así hemos puesto, acuérdense en el ejemplo. Ahora podemos hacer rápidamente, ¿sí? Por ahí tengo aquí una longitud de 100 metros, ¿sí? Quiero saber cuánto es H, ¿sí? Entonces simplemente aplico esta fórmula, ¿sí? Os digo, H es igual al 2%, ¿sí? Y 2% es 2 sobre 100 por L. En este caso es 100 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me sale esto? Simplemente me va a salir que es 2 metros. Entonces, este desnivel que existe, este H, va a ser 2 metros si tengo 100 de longitud, si utilizo 2%. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que calcular en el caso de secciones. ¿Para qué? Es un cálculo extra para el gráfico del AutoCAD, para el dibujo del corte. Vuelvo a repetir, del corte, ¿sí? No entra en el isométrico, no entra en los dibujos en planta, sino en el corte. Acuérdense que tenemos cortes, ¿sí? En esos cortes tenemos que dibujar nuestras cámaras. Entonces, si esta es la cámara de arranque, entonces obviamente va a tener una bajante que se va a conectar, ¿sí? Entonces tengo que decir a qué profundidad está mi cámara, ¿sí? Y obviamente tiene que tener las dimensiones como estamos quedando, ¿sí? Internas tienen que ser de 60 por 60, ¿sí? Entonces tengo que dibujar esto según lo que está, ¿sí? Ahora nos vamos a la última diapositiva, que es el mensaje. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano, ¿sí? Ese es de Isaac Newton.